Entonces, en este sentido también es muy importante, maestras, maestros, que estemos muy atentos a esto, que conozcamos también cuáles son las formas, cuáles son los métodos que podemos encontrar para contrarrestar los efectos de este tipo de violencia y a lo mejor para detenerla también. Hay escuelas que ya están estableciendo mecanismos para controlar esta cuestión de la tecnología, de las computadoras, de las redes sociales, etcétera. Entonces, bueno, pues también es muy importante detenernos un poquito a pensar y a reflexionar. Que ocurren de modo reiterativo, prolongándose por un periodo de tiempo y que tienen como intención causar daño por el deseo, fíjense qué terrible, por el deseo consciente de herir. Es decir, yo deseo herirte, yo deseo lastimarte, deseo humillarte, exponerte, controlarte, evidenciarte, ¿no? Amenazar o discriminar por parte de uno o varios estudiantes a otro en el contexto escolar. Ahora bien, de acuerdo a la CNDH, el acoso escolar es la intimidación o el maltrato entre escolares de forma repetida y sostenida en el tiempo, casi siempre lejos de la mirada de los adultos. ¿Por qué subrayamos esta parte? ¿Por qué queremos resaltar esta parte? Porque, bueno, digo, no dudamos que así sea en algunos momentos, en donde sí nos damos cuenta perfectamente cómo el compañero está agrediendo, o el joven está agrediendo, el niño o niña está agrediendo a su compañero o compañera delante de nosotros, ¿verdad? En el momento en el que estamos dando clase, por ejemplo. A ver, levanten la mano quien sí mira que entre sus alumnos se da este tipo de situaciones. Ok, entonces eso quiere decir que sí es evidente, ¿no? Y que sí puede ser. Fíjense bien, entonces pues ya estamos, bueno, no avanzando, sino ya se están dando otras formas, otras maneras. Pero sí es cierto que en muchas ocasiones este tipo de violencia se da lejos de la mirada de los adultos. Es decir, pues la razón por la cual es porque si los miramos, pues probablemente los vayamos a reprender, vayamos a detener esta situación. Y aquí es muy importante que pongamos atención. Si el acoso escolar se caracteriza por darse lejos de la mirada de los adultos, quiere decir que algo tenemos que hacer, ¿no? Si esta es una característica que define, algo tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, pues supervisar más. Así como esta estadística que di al principio, en donde dice que la violencia escolar o los indicios de la violencia escolar se da más en hogares más conflictivos, pues ahí nos está dando una alarma roja, ¿verdad? Un foquito rojo se está prendiendo y quiere decir que los papás tienen que estar más pendientes, tiene que haber más supervisión. Pues exactamente lo mismo cuando hablamos de que en el contexto escolar casi siempre se da lejos de la mirada de los adultos. Ahí nos está imponiendo pues una acción por parte de los adultos, con la intención de humillar, someter abusivamente a una víctima indefensa a través de agresiones físicas, verbales y o sociales. Entonces, bueno, pues también vamos haciendo algunas pequeñas conclusiones. Vamos a ver que la violencia escolar se da de una persona hacia un grupo o viceversa. Se puede dar entre pares y se crea o se da una relación de dominación-sumisión. Puede estar relacionada con actos discriminatorios. La violencia escolar es acosar, intimidar, es tener actitudes o omisiones agresivas, dañinas. La violencia escolar causa daños físicos, emocionales, vulnera los derechos y libertades fundamentales y puede llegar incluso a la muerte. No hace falta más que meternos a internet y sacar, pues, desafortunadamente, una larga lista de notas del periódico
y videos que hablan acerca de situaciones de violencia escolar que han concluido, desafortunadamente, en la muerte de un joven o una joven aquí en nuestro país. No necesitamos irnos tan lejos, ¿no? Aquí en nuestro país. De hecho, existe una estadística, una información, un dato que habla de que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en violencia escolar en secundarias. Qué honroso lugar, ¿verdad? Primer lugar a nivel mundial en violencia escolar en secundarias. Y bueno, pues también tenemos que considerar que es la intención de dañar reiterada y constantemente. Su duración puede ser de años y, como ya lo comentamos, pues generalmente se da lejos de la mirada de los adultos. Ahora bien, ¿cuáles son las características del acoso escolar? Ya los hemos ido comentando, ya los hemos ido señalando a lo largo de toda la presentación. El acoso escolar es repetido, es decir, tiene comportamientos abusivos recurrentes. Tiene una intención dirigida, es decir, son actividades focalizadas en una persona o grupos específicos. Es una acción elegida, ya lo dijimos, ¿verdad? Hay un desequilibrio de convivencia, es decir, hay una falsa jerarquía de poder en las relaciones interpersonales. Acuérdense que hay que diferenciar que el acoso escolar se da únicamente entre los pares, es decir, entre los alumnos y las alumnas. Por eso es que una de sus características es que hay una falsa jerarquía de poder en este tipo de relaciones. ¿Por qué es una falsa jerarquía? Porque los alumnos, un alumno no tiene una jerarquía sobre de otro, ¿no? En lo real son iguales, pero en lo simbólico, que aquí es donde hay que resaltar esta parte, en lo simbólico, es decir, en la percepción que tiene en la mente, en la cabecita del que victimiza y de la víctima, sí hay una jerarquía. Una jerarquía en donde se establece, en donde se da una relación de poder. Vamos a pensar en un ejemplo. El niño sobre el de la niña. Y bueno, pues esto también es histórico, ¿verdad? Ya vamos a ver un poquito esta cuestión, aunque siempre voy a recordarles, siempre voy a remarcar que esto ha ido cambiando, ¿no? Hoy las niñas se suenan bien padre a los niños, de verdad, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Verdad? Los agarran a zapes, es impresionante mirar. Si ustedes han visto unos contadores manuales que tienen, por ejemplo, en los parques, ¿no? Cuando vamos entrando a un parque de diversiones, unos contadores que tienen las personas aquí que van poniendo chuc, 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 ¿no? Hagamos el ejercicio, fíjense, se me acaba de ocurrir, lo voy a hacer. Cuando vaya a una escuela, hagamos el ejercicio con un contador y vamos a contar los zapes que se dan entre los alumnos, ¿verdad? Es impactante mirar cómo se zapean entre todos. Nosotros vamos a las escuelas, estamos dando el curso y en el curso los chavos y las chavas se están zapeando, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo, bueno, me regreso un poquito a esta cuestión de la jerarquía simbólica, de un alumno hacia una alumna, ¿no? Un alumno de tercer grado con un alumno de primer grado. Esa es una falsa jerarquía, ¿no? Un alumno que físicamente sí es diferente, ¿no? Y diferente me refiero no superior, sino diferente, porque ser más alto no significa ser superior, evidentemente, o ser más fuerte no significa ser superior. Pero ¿cuántos ejemplos tenemos de niños, y que no necesariamente tienen que ser violentos, ¿no? No es una generalidad, de niños o niñas que físicamente son más altos, más corpulentos, y son niños y niñas que abusan de los que son más pequeños,
¿no? O más delgaditos, más chaparritos. Entonces, esa es la diferencia. ¿Sí me expliqué? Ok. Otra de las características del acoso escolar es la indefensión, aunque de acuerdo a este documento, esta es una perspectiva, aunque por ahí hay algunos autores que hablan de una manera distinta. Ahorita les voy a explicar. ¿Qué es la capacidad de un alumno o alumna o un grupo de alumnos o alumnas para enfrentar las amenazas? Esta vulnerabilidad se puede agravar por indiferencia, negligencia y falta de acompañamiento de las autoridades y los familiares, ¿ok? ¿Por qué digo que hay autores que han estado hablando de una manera distinta? Por ejemplo, muchos de ustedes deben conocer este tema de la resiliencia, ¿no? Desde esta perspectiva de la resiliencia se habla de que las personas que viven violencia siempre tienen formas para defenderse, aunque lo que dicen es que no siempre estas formas son eficientes, que por eso es que siguen siendo objeto de maltrato, de violencia. Entonces, bueno, esta es otra postura, habrá que informarse un poquito más acerca de eso. Otra de las características es que es colectiva. Hay participantes directos e indirectos que contribuyen a alentar la agresión. Y pues es el típico caso de los jóvenes, por ejemplo, que cuando están los ánimos ríspidos, ¿no? Cuando están los ánimos levantados, pues no falta quien empiece a gritar, pelea, pelea, ¿verdad? Y entonces alentamos esta situación de violencia. Hay una desigualdad entre acosador y víctima debido generalmente a que el acosador suele estar en una posición de superioridad real o percibida, que es esto que estamos comentando ahorita. Se repite y prolonga con el riesgo de hacerse cada vez más grave. No hay provocación previa por parte de la víctima. Hay inacción o falta de solidaridad por ignorancia o pasividad de los alumnos que rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente. Ya hasta los graban, ¿no? Los graban, los suben a la red, y no solo eso, los graban, los suben a la red. No estoy muy familiarizada con esta cuestión del Facebook porque yo no lo tengo, pero sí sé que lo que hacen es ponerle la manita de que estuvo chido, como dicen los chavos, ¿no? Comprende diversos tipos de conducta violenta, iniciándose generalmente con agresiones de tipo social y verbal e incluyendo después coacciones y agresiones físicas. Ahora bien, algunas también de las manifestaciones que pueden tener los tipos de violencia los podemos encontrar aquí. La violencia verbal se puede manifestar como insultos, burlas, rumores, apodos, menosprecio, la física por empujones, puñetazos, patadas, golpes, destrucción de pertenencias, la psicológica por medio de amenazas, conductas encaminadas a atacar la autoestima del alumno o alumna, causando ansiedad, miedo, malestar e inseguridad personal. La social mediante la exclusión, el aislamiento de la víctima, creándole la sensación de marginación y soledad. Y la sexual por medio de coacción, tocamientos inapropiados, presión constante para que un estudiante haga algo que no quiere hacer, besos, pornografía, manipulación y relaciones sexuales. Y aquí tenemos esta parte de la violencia que les comentaba, que es el bullying cibernético, que se da de manera repetida y hostil a través de medios electrónicos como páginas de internet, chats, fotoblogs, redes sociales, correo electrónico o teléfono. Ahora bien, algunas conductas violentas que se pueden ejercer o experimentar en la escuela, algunas de ellas son difamar, esconder las pertenencias, las propias pertenencias para inculpar a otra persona, generar conflictos en las relaciones interpersonales, cambiar el significado de lo que se dice, dejar de hablar o alzar la voz,
criticar lo que se hace, etcétera. Ahora bien, yo les comenté que pues hay diversos personajes, diversos actores que participan en esta dinámica de la violencia escolar, del bullying, del acoso escolar, y entre ellos podemos encontrar a la víctima, que es el estudiante al que se molesta, intimida y acosa de manera continua y repetida, el agresor, que es el estudiante que realiza o motiva los ataques contra la víctima, los copartícipes activos, que son aquellos estudiantes que participan en la relación a través de risas, estímulos y otras manifestaciones, reafirmando con esto la conducta violenta, y los copartícipes pasivos, que son estudiantes que permiten el desarrollo de las agresiones entre sus compañeros, limitándose a contemplar las acciones de violencia. Es decir, se quedan mirando en lugar de correr a la dirección y decir, se están peleando allá afuera. ¿Ok? Ahora bien, ¿quiénes son más vulnerables al bullying o al acoso escolar? Pues son aquellas personas que son percibidos como débiles. Siempre, esta es una parte muy importante y muy interesante además, porque tiene que ver como un poco como con cómo los agresores, es decir, cómo las personas que provocan o que llevan a cabo la agresión perciben a los demás. Siempre en la cabecita de las personas que generan la violencia va a existir la idea de que violentan porque pueden y porque quieren, porque es permitido, porque es posible, ¿ok? ¿Hacia quién van a dirigir esta violencia? Pues a quien ellos perciban como más vulnerables o como más débiles. Ejemplo, el bajito de estatura, el introvertido, el que no habla, el que se aleja, el que permanece en su silla, el que generalmente ante otros actos violentos no se ha defendido, el que llora continuamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esta parte es muy importante. Y nuevamente insisto en el sentido de que toda esta información nos va dando focos rojos, siempre, siempre, siempre. Si nosotros en clase tenemos un niñito, una niñita chiquita que tiene estas características, ¿no? Y que pueda ser percibido como débil, como vulnerable, pues ahí hablar con la mamá, hablar con el papá, para fortalecer a esa persona, ¿no? Nosotros mismos, hacer como labor ahí para que estas personas puedan tener una autoestima más alta, puedan adquirir mucha más seguridad, y esto a su vez les va a permitir poder defenderse de las conductas o de los ataques violentos. ¿Ok? Otro grupo de personas que son vulnerables son aquellos que están provocando y comportándose de manera, como dicen coloquialmente, picando a los demás, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay otro foco rojo muy importante. Otro grupo también son los niños, las niñas jóvenes que son académicamente exitosos. Y eso es clarísimo, siempre lo vemos cuando vamos a dar cursos, como cuando hacemos una pregunta y levanta la mano el que sabe la respuesta, enseguida lo empiezan a abuchear, le empiezan a aplaudir de manera burlona, da su comentario, igual aplauden, y entonces lo están molestando continuamente. Y bueno, pues Nelson Mandela nos dice que la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar al mundo. Vamos a ver este pequeñito video que nos habla justamente de esto, y ahorita lo vamos a comentar. ¿Y tú, Mariana? ¿No vas a salir? Sí, maestra.
baboso, pitufina. Por favor, hoy no. Por favor, ay, no. El sándwich, idiota. No. Que me lo des, babosa. ¿Qué no entiendes? Dame el sándwich. Es mío. Toma. ¿Tiene mayonesa de la buena? Sí. Más te vale. Ya sabes lo que te pasa si no me gusta. Uy. Ándale, apúrate a comer que se te va a acabar tu recreo. Sorda. Ay. Claro, llegamos muy rápido. Bye, Isa. Habla rato. Bye. Bye. Sí, me gusta. ¿Qué andas viendo, imbécil? Busco pegamento. ¿Tienes? ¿Es que pegamento tiene? Ahí no hay nada. ¿Tienes un diario? Ay, qué cursi. Dámelo, Ey. Raquel. Me gusta Juanpis, pero no sé qué decirle. Dile que te quieres casar con él. Nada más que no puedes porque te apesta la boca. Raquel. ¿Qué es esto, eh? ¿Qué? ¿Que le quieres dar besitos al Juanpis? ¿Dónde está el brillo? Es mío. Es mío. ¿Dónde está el brillo? ¿Dónde está? Estás muy chiquita para estas cosas, ¿no crees? Dámelo, Raquel. Ey, ¿quieres? ¡Compra! Ya, Raquel. Es mío. Alcánzalo, André. Alcánzalo. Es mío y lo sabes. Raquel. ¡Paz, carajo! ¿Qué le estás haciendo a tu hermana? Nada. ¿Qué traes en la mano? Este es mi brillo. ¿Por qué agarras mis cosas? ¿Tú crees que con esto te va a hacer caso Enrique el de enfrente? No es cierto. Ay, pobre. Primera dieta, ¿no? Ve cómo estás. Eres una floja. ¿Sabes? Es más, vas y me recoges todo el cochinero que me dejaste en el baño en este instante. Está tu ropa, hasta el burro de planchar. Órale. Ahorita. No, ahorita es ahorita, porque yo no tengo por qué estarte aguantando tus porquerías todo el santo día. Mira nada más. Ordenas el closet, tiraste todo. ¡Susana! ¡Ahí voy! No sé qué tienes en la cabeza tú. ¡Susana! ¡Susana! Susana, ¿qué onda? ¿Cómo Perdón, que no está Mario. lista la comida? No me dio tiempo. Ay, sí, no me dio tiempo. Pero te dije o no te dije que tenía que irme a la En 10 oficina minutos, muy rápido te la para una... caliento en 10 minutos, Mario. Ay, en 10 sí, en 10 minutos. Ya no me da tiempo Bueno, para te la nada. pongo para Déjalo, tomar. babosa. Ay, sí, para comerme la fría. Para el caso, Dame me un voy a una sándwich, ¿quieres fonda. un sándwich? Que no me da tiempo, que eres estúpida o qué. Lo que no entiendo es qué estuviste haciendo toda la mañana. Te fuiste a la estupidez esa de los pilates con el instructorcito este. David ni siquiera Ah, fue David, hoy. David. ¿Y qué? ¿A dónde se fueron? ¿Te fuiste con él? No ¿A dónde? sé, ¿de qué estás hablando, ¿Esto qué es, Mario? ¿Te lo dio él? Es mi Para que te brillo. veas muy guapa, para que se den sus kikos aquí muy bien. Perra, eso es lo que está pasando. Se la estás dando al naquete. Ese es lo de hoy.
Jefe, ¿qué tal? No, para nada, lo dejé con Normita. ¿Cómo que es el anterior? No puede... No, digo, perdón, señor, digo, es un error, lo corregimos en... No, no vaya a ser eso, jefe, no se lo dé a Ramírez, no es justo. Yo llevo 10 meses trabajando en esto, señor. Jefe, hago lo que quiera, lo que usted diga, por favor, se lo ruego, Ahora Isa sí se pasó, ¿eh? Claro que no, la maestra es una exagerada. Es que ella sabe que no debe hacer eso. ¿Te castigaron? Obvio. ¿Qué no ves? ¿Qué quieres? Te traje un sándwich. Tiene mayonesa de la que te gusta. Bueno, veo sus caritas. Pues podemos rescatar como varias cosas de este video. Punto número 1, vamos viendo cómo pues el abuso de poder se va reproduciendo en toda esta escala jerárquica, ¿no? Esta es una de las cosas que hemos venido comentando. Ya lo sabemos, por ejemplo, en las familias, en los centros escolares, el que tiene más poder pues abusa o maltrata del que tiene menos poder, y así es como se va llevando hacia abajo y hacia arriba. Pero algo muy rescatable aquí, y sí vale la pena mencionarlo, es cómo podemos reflexionar a qué está expuesta esta pequeñita, Mariana, que resolvió el conflicto de esta manera, ¿no? Me hace pensar en cómo ella sí tiene herramientas, elementos para poder solucionar esta violencia de la que es víctima, ¿no? Que es muy claro, es evidente, pero que al final del día sobresale algo muy importante, que es la apuesta, una de las grandes apuestas en la solución de este problema de la violencia escolar, y que es la empatía. Ella miró cómo la otra pequeñita es víctima también de violencia familiar, y entonces pudo tener la capacidad de entender, de mirarlo desde otro lugar y solucionar el conflicto de manera pacífica. Ya van a tener ustedes este módulo de resolución no violenta de los conflictos, y ya van a ver algunas estrategias, pero sí es muy importante mirar cómo ella resuelve esta problemática, ¿no?